lección muy especial, una lección muy hermosa. Vamos a ver la lección número 33, que se llama Jesucristo, el Señor de la historia. Jesucristo, el Señor de la historia. Esta lección tiene una práctica que vamos a realizarla todos juntos. La práctica dice asistir a una vigilia de adoración al Santísimo en la que renuncie de manera especial a todo aquello que ocupa el lugar de Dios en mi vida. Coronar a Dios como Rey y Señor de mi vida. Entonces, yo voy a conversar con Wendy y con Danilito y programamos una vigilia bien linda pues para que estemos todos nosotros. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a arrancar. Esta lección la voy a dar un poco diferente, como aparece en el Totus Tus, que me gusta mucho que los que tienen el libro puedan acceder a él y que puedan darle la leidita, y también recuerden que el libro también está de manera virtual, de manera digital. Entramos a la página lazosdeamormariano.net, entramos a consagración y nos aparece en cada una de las lecciones también el texto que está en el Totus Tus. Entonces, para los que de pronto no lo tienen físicamente, puedan pegarle la leidita y pueden complementar sus conocimientos. Bien, entonces vamos a ver esta lección de una manera diferente, porque quiero enfocarme un poco en el tema de los últimos tiempos, ya que se están viendo tantos signos en esta época. Estamos viendo que los tiempos como que se aceleran en una tremenda desconversión y vemos a la humanidad que se acerca cada vez más al precipicio, como el momento de culmen donde se topa con la realidad de una sociedad muerta, cuando se topa con la realidad de que ha tocado fondo. Parece que la humanidad está a punto de tocar fondo, están llegando cosas terribles. Ahora, por ejemplo, solamente por poner un ejemplo, en WhatsApp acaban de poner la bandera de los trans, de los transexuales. En las redes sociales ya de una manera abierta se pueden expresar eh, como personas partidarias de la pedofilia, como si fuera una inclinación. Prontamente llegará a ser una inclinación sexual. Antes se reían de nosotros cuando les decíamos que iban a comenzar a aparecer un montón de géneros y todo eso que se estaba hablando en ese momento, que parecía tan ridículo. Cuando les hablábamos del aborto, cuando les decíamos que el aborto se va a volver una cosa normal, la gente no creía. La gente pensaba, no, 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 solamente estábamos hablando en unos casos. Hay solamente unos casos en los que se podría hacer, que no estaría mal, que sería por beneficio. Y ya luego se convirtió en un derecho. Nadie pensó que iba a girar tanto la cosa. Pasar de ser un crimen ahora un derecho. Miren, de esta manera, como se están afrontando las cosas, como se están asumiendo en esta sociedad líquida, va a llegar el día en que hasta el canibalismo sea una, una manera de actuar aprobada por la sociedad. Hasta el canibalismo. Es que, miren muchachos, la, la manera de actuar de las personas de ahora, en una época antigua, podría haberse tachado en su generalidad como una patología, una enfermedad mental, y las personas lo están aprobando. Muchas personas están viviendo con enfermedades mentales, con traumas, y quieren que los demás lo acepten, lo aprueben y les aplauden. Entonces, al ver toda esta realidad, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y qué nos dice el Señor de todo esto? ¿Qué nos está diciendo el Señor de todo esto? ¿Cómo debemos asumirlo? ¿Cómo debemos afrontarlo? ¿Será que nos debemos desesperar? Es que nos está diciendo esta lección que Jesucristo es el Rey de la historia. Pero nosotros muchas veces no vemos esto como una realidad tan fácil de entender. ¿Por qué? Porque vemos que el demonio ha dominado el mundo desde que Adán y Eva le entregaron a Satanás su herencia. Se entregaron ellos mismos junto con sus hijos y todos sus descendientes. Tú y yo somos descendientes de Eva. Y Eva y Adán entregaron a Satanás toda su descendencia. Y siempre hemos visto que el mal parece ser el que reinara. Que incluso el mismo Cristo llega a decir en el Evangelio de San Juan que Satanás es el príncipe de este mundo. Bueno,
¿Y cuándo viene entonces el reinado de Jesucristo? Vamos a hablar un poquito de esto. Esto es algo muy interesante. Les invito a todos a que tengamos papelito, cuadernito, lápiz y anotemos. Vamos a tocar muchas citas bíblicas y vamos a tocar también algunos extractos del catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, primero que todo, quiero comenzar con el catecismo. Catecismo es fundamental porque tú vas a la Biblia y tú dices, bueno, no entiendo absolutamente nada. Listo, es normal que no entiendas, porque la Biblia te da en un lenguaje hebreo y te está hablando de situaciones muy antiguas que en la fecha nosotros no vemos como algo común, como algo cotidiano. Entonces el catecismo de la Iglesia Católica nos va a dar la luz de la Iglesia, porque la Iglesia misma fue la que determinó, esto es palabra de Dios, esto es sagrado. Entonces, ¿quién más que la misma que dijo que esto es sagrado no lo puede explicar? Porque la Iglesia, sin entenderla, no va a decir esto es palabra de Dios. La Iglesia entiende que es palabra de Dios y por eso mismo es que dice esto que yo tengo aquí en mis manos, la Biblia, las Sagradas Escrituras, debo reverenciarla como palabra que viene de lo alto. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Bien, vamos a ubicarnos entonces en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 675. Recuerden que en el catecismo no buscamos por páginas, sino que buscamos por numerales. Yo, por ejemplo, aquí tengo esta versión. Esta es muy conocida, esto se vende bastante. Bueno, este es el catecismo de San Juan Pablo II, ¿cierto? Y ahí aparecen los numerales en rojito. De pronto en todos los catecismos no aparece así, en otros en negrito, pero entonces es el numerito que tenemos al lado izquierdo en negrilla. Ese es el numeral, listo. Entonces vamos al catecismo de la Iglesia Católica, numeral 675. Vamos a comenzar a leerlo un poquito y vamos a intentar comprender qué es lo que nos está diciendo el catecismo. Nos dice cosas increíbles. La gente piensa que el catecismo es una cosa aburridora, harta. No, esa palabra catecismo suena a la cosa más aburridora del universo y que apenas comienzas a leer llevas 3 renglones y ya te está dando sueño. Todo lo contrario, el catecismo es una maravilla. Y por eso es que lo odia tanto Satanás. Y Satanás no quiere que los católicos compren el catecismo, ni lo tengan en sus casas, ni lo abren, ni lo lean nunca. ¿Y por qué los católicos vivimos llenos de dudas? Porque no leemos el catecismo. Una persona que se lee el catecismo es casi como un teólogo. Te responde casi que cualquier pregunta que te pueda surgir. Entonces dice así: la última prueba de la iglesia. La última prueba de la iglesia. Miren que este título es impactante. Vamos a leer la última prueba de la iglesia. 675 nos dice: antes del advenimiento de Cristo, o sea, nosotros sabemos que hubo un primer advenimiento, que fue la encarnación de Jesucristo, Jesús manso y humilde allí en el portal de Belén, desconocido por todos, despreciado y humillado como hombre, sin ser glorificado todavía, lo entendemos, listo, eso lo hemos visto, vimos la lección de la encarnación. Nos está hablando ahora del advenimiento segundo, la venida final de Jesucristo, que es la segunda venida. Antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final. Muchachos, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? ¿Me escuchan? Ahí sí, Santi, pero hace un momentico. Bueno, sí, es que se me acaba de caer el internet. ¿Desde dónde quedaron? ¿Qué fue lo último que dije que escucharon bien? Cuando dijiste que sí te escuchábamos. Bueno. Pero entonces escucharon Ahí lo que dije del catecismo. no, Lo del catecismo, lo que leí del catecismo no lo escucharon. no. Sí, sí, sí lo escuchamos, pero nos quedamos cuando empezaste a explicar de cuando el Señor pues fue en el advenimiento de Jesucristo. La encarnación. Ahí en Bueno, sí. listo. Entonces, listo. Entonces lo que les estaba explicando es que nosotros sabemos que la primera venida de Jesucristo fue en su encarnación. Jesús manso, pobre, humilde, despreciado, desconocido.
El segundo advenimiento no va a ser como el primero. No va a ser como el primero. La segunda venida de Jesucristo va a ser en poder, potencia y gloria. Y en majestad. Toda rodilla se va a inclinar delante de Jesús. Se va a demostrar como verdadero Dios. Como verdadero Dios que viene a reinar y que viene a poner justicia en la tierra. Listo. Entonces el catecismo de la Iglesia Católica nos está hablando de la segunda venida de Jesucristo. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de muchos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra, ya nos está hablando de la Iglesia, hay una persecución que va a acompañar a la Iglesia, mientras que la Iglesia peregrina por este mundo, va a ser perseguida. Y en esa persecución se develará el misterio de la iniquidad. Cuando ustedes escuchen la frase misterio de iniquidad, cuando ustedes escuchen esas dos palabras juntas, misterio e iniquidad, se está refiriendo a la acción de Satanás. Así es como el Papa Pablo VI se refiere a Satanás. Mysterium iniquitatis, misterio de la iniquidad. El ángel creado bueno que se hace malo a sí mismo, se pervierte a sí mismo. Es misterioso. Es el misterio de la libertad de aquel ángel que peca primero en su orgullo, en su vanidad, se convierte en ese demonio y por envidia tienta al hombre para que se vuelva también un demonio como él. Digamos, pues hablando en un lenguaje no literal, el hombre se hace parecido, se hace como su padre, es como si pudiera asemejar su naturaleza humana a esa naturaleza angélica que se convirtió en puro odio y que se queda enclaustrado ahí en ese odio. Pero claro, el hombre siempre va a ser hombre, y el ángel siempre va a ser ángel. Entonces dice así, miren esto tan impresionante. Ese misterio de la iniquidad se va a develar, es decir, se va a revelar al mundo bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de una apostasía universal. Entonces aquí encontramos algunas palabras que de pronto nos dejan a nosotros pensando, bueno, ¿a qué se referirá el catecismo con esto? Vamos a explicarlas. Vamos a explicar entonces estas palabras. Nos dice que vendrá bajo la forma de una impostura religiosa. Es decir, el mal más grande en la humanidad no es el ateísmo. Ese no es el mal más grande. ¿Es un mal? Claro que sí. La pérdida de la fe es importantísimo porque ese es un mal que obviamente está agobiando a la humanidad, nos lleva a tomar decisiones completamente destructivas. Pero hay algo más perverso que eso, hay algo más perverso que el mismo ateísmo, es una impostura religiosa falsa. No te quita la fe, te la distorsiona, te la transforma en una cosa horrenda. Miren, muchachos, ahora que nosotros estamos en este mes de octubre, vamos a encontrar cosas tremendas. Por ejemplo, primero de octubre, el día anterior, que eran las vísperas, el 30 de septiembre, se encontró, eso salió por las noticias, se encontró a un señor que subió al Cerro de las Tres Cruces. Es un cerro muy conocido, incluso yo lo he subido, es un cerro súper bacano porque no es tampoco así demasiado alto, entonces tú puedes hacer ejercicio y pues eso se llena de gente. Ahora en la cuarentena pues obviamente la gente ya no sube, entonces aprovechó este señor, subió hasta la cima del Cerro de las Tres Cruces y comenzó a hacer un hueco. Ese hueco era para enterrar los cadáveres de más de 50 gatos. Eso salió por las noticias. En las noticias decían que ese iba a ser considerado como uno de los más grandes actos de violencia en contra de los animales aquí en Colombia. Pero los que tenemos fe sabemos qué es lo que está pasando. Estaban en vísperas del mes de octubre. Se hicieron estos sacrificios a Satanás. Destrozaron esos gatos, no solamente los mataron, los violaron también. Porque el satanismo está lleno de perversiones, o sea, no es solamente como que el matar, el hacerle daño, el odiar a las otras personas, sino también el
la lujuria, las aberraciones más increíbles, todo eso lo practican los satánicos. Pero nosotros pensamos que el 31 de octubre es el único día en que se hacen estas cosas. No, no es el 31 de octubre. Incluso yo estuve hojeando un libro que escribió un exorcista impresionante, de que decía, ellos hicieron una investigación de unas sectas satánicas y se dieron cuenta de que durante todo el mes de octubre ellos tenían actos o algunos rituales importantes como celebraciones que preparan al 31 de octubre, a la fecha mayor. Y dentro de estos ritos hay, por ejemplo, suicidios. Eligen a una persona de la secta satánica para que se quite la vida, para que se mate. Él mismo voluntariamente le entrega su alma a Satanás. Es una cosa horrible. Claro, van a secuestrar niños, los van a violar, los van a matar, los van a torturar, van a jugar con ellos, les van a crear miedo, odio, resentimiento para cuando los maten que este se condene. Van a procurar eso. Entre ellos también hay siempre una mujer que el sacerdote satánico embaraza y en el momento del 31 de octubre, ellos hacen como los cálculos para que en octubre caiga el embarazo, cuando van a ser a punto de nacer el niño y puedan entonces practicar uno de los actos más perversos de todos, que es que rajan a la mujer por la mitad. O sea, la mujer se suicida, la mujer da la vida, ¿cierto? Da la vida. Los satánicos la matan y por ahí derecho matan al niño, sacan al niño, lo matan, le abren el pechito, le sacan el corazón y el corazón extraen su sangre. Y toda esa sangre la pasan ellos en copas y la beben. Esto es un testimonio que da un ex satánico que les recomiendo bastante. Testimonio de él, que se llama Wilson, un ex satánico de acá de Antioquia. Y que le tocó vivir esas cosas, él lo dice por experiencia. Todos tomaban la sangre del niño, como si fuera cualquier cosa. Entonces ellos se preparan, es una cosa impresionante, es una cosa impresionante. Eso es la religión satánica. Por eso cuando nos están hablando de una investidura religiosa perversa, eso es peor que el ateísmo. Entonces es que los ateísmos se escandalizan de esto. Los ateos se escandalizan de esto. En cambio, los que son religiosos, pero a la inversa, que utilizan su religión para hacer daño, esto les causa placer, se excitan con estas cosas, hacen daño, pero porque su religión les dice, tenemos que hacer daño y esto es lo que, para esto nosotros nacimos y esto es lo que nos da a nosotros la dicha. Entonces dice así, esta es una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de una apostasía universal. Entonces la palabra apostasía se refiere a la negación de la fe. O sea, la apostasía es cuando una persona tuvo fe, cuando una persona fue bautizada, hizo digamos, su proceso en la iglesia y todo esto, y luego reniega de la fe y se sale y niega a Cristo. Esa es la apostasía. Es la apostasía. Entonces, esta investidura religiosa nos va a llevar a ¿qué? A una apostasía, a que la gente se salga y deje la verdadera fe y la cambie por otra. Así nos queda más claro. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Qué cosa tan impresionante. Miren, estaba leyendo hace poco un texto de María Valtorta, y gracias a Dios ya tuvimos la oportunidad también de conocer un poquito a esta gran mística. Estaba leyendo un poquito de las tentaciones en el desierto. Muchachos, qué cosa tan impresionante. Qué texto, muchachos, qué locura. Y cuando el demonio, pues ahí vamos a ver como la conversación más extensa, porque en la Biblia solamente nos muestran algunas palabras que se enfrentaron entre ellos. Pero Satanás ahí va a alargar su discurso, porque Jesucristo no le responde. Jesucristo solamente
le rompe todo ese parloteo con unas palabras específicas muy fuertes que están en la misma Biblia. Entonces el demonio le comienza a decir, mira, yo sería capaz de darte lo que quieras ya, ya, con tal de que te postres y me adores. Con tal de que te postres y me adores, que te pongas de rodillas, así sea un instante, un minuto. Tú, que eres misericordioso, arrodíllate y apaga este fuego que me quema más que las mismas llamas del infierno. Ah, ¿cómo les parece esto? Ese es el fuego que consumió a Satanás, el fuego que salió de su propio espíritu. De aquí adentro salió ese fuego que lo devoró y lo convirtió en ese demonio que es ahora. Ese mismo fuego arde en muchas almas, arde en muchos hombres. El hombre quiere ser el Dios de sí mismo. Por eso le da tanta rabia y tanto fastidio los mandamientos. Pero ¿por qué a mí me tienen que poner mandamientos? Eso de que amarás a Dios por sobre todas las cosas a mí no me gusta. ¿Y saben cuáles son los mandamientos del anticristo? Los mandamientos de Satanás. Son, te amarás a ti mismo por sobre todas las cosas. ¿Les suena esto parecido? Muchachos, la nueva era esto nos lo dice todo el tiempo. Confía en ti mismo, tú puedes, si tú crees que lo puedes hacer, tú tienes todo el poder, solamente mentalízate, canalízalo todo. Tú eres dueño de tu propia vida, de tu realidad, que nadie te diga lo que debes hacer. Muchachos, muy sutil, pero todo eso es pensamiento satánico. Tus propias metas, tu propia vida, tú tienes derecho a rehacer tu vida. Es como que no importa lo que Dios te dice, no importa. Lo que importa es tu propia voluntad. Tú, tú eres dueño de ti mismo. Utilízalo como quieras, esa libertad. Utilízalo como quieras. Eso no lo saturan en las películas. No lo dicen repetitivamente en las canciones. En las letras de las canciones de los artistas de ahora. Ustedes van a escuchar siempre lo mismo. Ellos siendo como dioses. Aunque no lo dicen así. No es que, yo quiero ser Dios. No, no lo dicen. Pero en la realidad es la persona que quiere que todas las cosas estén a disposición de sí mismo, de su propio egoísmo, de su propia libertad. E incluso por eso es que ahora la libertad no se entiende, porque la libertad se ha distorsionado y la han cambiado por libertinaje. Entonces la persona dice, es que yo quiero que no me importa, no me importa si mis deseos sobrepasan la libertad de los otros, es que yo puedo hacer lo que quiera con mi vida. Eso es libertinaje, porque ya mi libertad ya no respeta la libertad de los otros. Cuando ya comienza a afectar la vida del otro, dice, bueno, párale, alto, ya tú no puedes traspasar ese umbral. No, ya no me importa que los otros se sometan a mi querer. O sea, es un mundo de locos, donde todo el mundo quiere tener la razón, donde todo el mundo quiere que se le respete los derechos, pero no quiere tener deberes. Por eso esos mandamientos de Dios, que son tan lindos, no los comprenden y les quema. ¿Cómo así que amarás al Señor por sobre todas las cosas? ¿Cómo así? Ni los aceptan, mucho menos los van a vivir. Impresionante lo que dice el catecismo, muchachos. No, esto es una maravilla. El catecismo de la Iglesia Católica nos enseña cosas gigantes. Luego viene el numeral 677, les voy a leer el 676, les voy a leer hasta el 677 para que veamos también una parte súper importante y fundamental que nos va a decir el catecismo. Entonces el 676 dice, esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. Es decir, quieren mostrarte un paraíso aquí en la tierra. Eso es lo que... Entonces, esa impostura del anticristo quiere hacerte creer que aquí en la tierra se puede llegar a una plenitud en la que todos los hombres entren en esa fraternidad, en que todos los hombres sean felices y hagan lo que se les dé la gana, y en ese hacer lo que se les dé la gana van a hallar su felicidad, su plenitud, no tienen que rendirle cuentas a nadie, te comienzan a pintar un paraíso. Pero ese paraíso, ¿quién lo domina? El poder, el tener, el placer, el mundo, el demonio y la carne.
Y eso te lo pintan como ese paraíso mesiánico donde tú te diviertes, donde lo que importa es la farra, la rumba, el divertirte hoy, no pienses en el mañana, despilfarra, derrocha. Te lo muestran de esta manera. Pero nos está diciendo que solamente el mundo va a llegar a esa plenitud después del juicio escatológico, es decir, después del juicio final. Ya nos está hablando el catecismo de la Iglesia Católica de la segunda venida de Jesucristo, que es ya el culmen de esta tierra como la conocemos. Y ahí en ese juicio universal realmente se establece el reino de Dios ya para siempre, en ese juicio universal. Entonces dice, bueno, aquí nos va a hablar de una forma mitigada de ese reino que el anticristo quiere poner, ese reino futuro, que también pues ha existido una herejía que se llama milenarismo, sino que no me quiero meter con eso. Dice, sobre todo bajo la forma política y un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso. Es que el milenarismo es una herejía, es como el querer establecer el reino de Dios aquí en la tierra, pero de manera material. Eso también es una impostura falsa, de la que se aprovecha el anticristo. Incluso, muchachos, ustedes han escuchado la historia de sacerdotes que se metieron a la guerrilla. Aquí en Colombia han habido sacerdotes así. ¿Saben por qué se han metido a la guerrilla? Porque ellos han entendido el reino de los cielos de una manera material, no espiritual. Es una herejía tremenda. Entonces ellos no, vamos por los pobres. Entonces este gobierno corrupto hay que quitarle todo eso, que ellos están comiendo todos los bienes del pueblo y que yo no sé qué, y hacen una revolución. Terminan volviéndose en comunistas. Peor, terminan volviéndose en comunistas. Muy teso. El padre José Camilo Torres, fundador del ELN. Exacto. En el 677 nos dice, la iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá su Señor en su muerte y su resurrección. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la iglesia, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. Bueno, ¿qué quiere decir todo esto? Entonces dice, que la iglesia por su propia cuenta, por sus propios medios, por sus escritos, por incluso ni siquiera por la gente virtuosa que existe dentro de la iglesia, por ello va a llegar el triunfo final. No, me está diciendo, no es un triunfo creciente que se va a ir dando paulatinamente. Es que cada vez la gente se va a convertir y la gente va a entrar en conciencia de que la iglesia católica es la que fundó Cristo. No, eso nunca va a llegar, nunca va a llegar. Eso solamente llega a la plenitud por la misma intervención divina. O sea, Dios va a tener que intervenir en el mundo, si no, o sea, todo el mundo se va a envolver cada vez más en tinieblas, como lo estamos viendo ahora. Claro, muchas personas se convierten, muchas personas entran en conciencia, y uno ve también que hay momentos en la historia en que hay conversiones masivas, en que uno ve esperanza, uno ve luz, uno dice la iglesia crece, se ve esplendorosa, pero luego viene otra vez la desconversión. Ahora yo que estoy viendo un poquito de la historia del arte con los muchachos de décimos, sí que me he podido dar cuenta de esto, cómo hay tantos altibajos en la humanidad. Entonces llega un momento en que la iglesia, la fe y todo esto, estos valores fundamentales, la gente lo acoge, se ve que hay personas que dan testimonio, hay maestros, hay gente que se inmola por estas cosas y hacen mucho bien a la humanidad y la sociedad como que se inclina hacia esto. Pero es solamente pasar algunos años de prosperidad y de beneficios divinos para que la gente vuelva a volcarse sobre su propio fango y sobre su propio vómito y comiencen otra vez a pecar y a pecar y a pecar y a pecar y a tender, o sea, como hay una frase que dice, yo creo que en los principios de la consagración, esta frase yo se las había dicho, que el que no vive como piensa, terminará pensando como vive. Eso pasa con la humanidad.
El que no vive como piensa termina pensando como vive. Entonces acomoda las cosas, acomoda el pensamiento a su propia vida. Y no acomoda su propia vida al pensamiento que sabe que le debería regir porque es la verdad. El reino no se realizará por tanto mediante un triunfo histórico de la iglesia. Y nos está diciendo antes que la iglesia solo entrará en ese reino, es decir, solamente verá ese triunfo de Dios como ese juicio universal cuando haya pasado por la Pascua. Miren qué teso esto, muchachos. Nos está diciendo aquí, esto lo escribió el cardenal Joseph Ratzinger, es decir, el Papa emérito Benedicto XVI antes de ser Papa. Esto lo escribió él y era el teólogo de confianza del Papa Juan Pablo II. Papa Juan Pablo II leyó todo eso y dijo, no, no, le pongo la firma, qué cosa tan impresionante. Qué belleza, porque nos está diciendo entonces, el cardenal Joseph Ratzinger nos dice que la iglesia tiene que seguir paso a paso el camino del Señor. El Señor pasó por una pasión, por una Pascua, perdón, pasión, muerte y resurrección. La iglesia tiene que pasar también por todo esto. Es muy teso porque en el libro del padre Stefano Gobi, la Santísima Virgen María le decía al padre Gobi, que en ese momento era más o menos la década de los 80, lo que llegan las locuciones hasta los 90, le dice al padre Gobi que la iglesia en ese momento iba en la vía del Calvario. La iglesia va subiendo al Calvario. Y me parece muy profético lo que dijo el cardenal Robert Sará, que se lo recomiendo, es un cardenal, pero de raca mandraca, eso es un cardenal tremendo. Y todos los libros que ha escrito él son buenísimos, es para uno devorárselos. Dios o nada, se hace tarde y anochece, la fuerza del silencio, son